Hola, hola, bendecido día. Hoy quiero compartirles y hablarles de la palabra, de quién fue el apóstol Pedro, Simeón de Betsaida, de Galilea, conocido como Pedro, Cefas simplemente. Pedro, de oficio pescador, junto con su hermano Andrés, que también fue discípulo de Cristo, más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar-Jona. Era el pescador de oficio en el mar de Galilea. Por sus seguidores, Jesús de Nazaret se constituyó en el apóstol más conocido y más citado del Nuevo Testamento, en general de los 4 evangelios conocidos, y los hechos de los apóstoles en particular lo presentan por varios apóstoles. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas, donde se refiere como las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén, figura de primer orden y de valor teológico, en razón del ministerio de Jesús, que confió Jesucristo el conocimiento, también como el príncipe de los apóstoles, así era llamado, dado el prestigio del gozo de la iglesia primitiva. Jesús le dijo y se dirigió con estas palabras: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado. Por eso nosotros, cuando oramos, sabemos que si atamos las cosas aquí en la tierra, Dios las ata en el cielo, y si las desatamos, Dios las desata también. Entonces, todo quedará atado cuando nosotros lo decimos en el nombre bendito de Jesús. Atamos enfermedades, pobreza, tristezas, falta de trabajo, todo lo que tenemos que nos haga falta. Le pedimos a Dios que desate bendiciones, y Dios las desata en el cielo. Y le dijo Jesús, Pedro, él antes de que cante el gallo, cuando lo iban a entregar ya a los judíos, le dijo: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el báculo de Jesús, que le atribuye como pastor de almas, y también el pez, es el símbolo de las promesas de Jesús de Nazaret y las llaves simbólicas del reino de Dios, y hacerlo pescador de hombres. La palabra de Pedro significa roca. Pablo le llama a Pedro Cefas, palabra en arameo que se aplica. Pedro significa roca, y yo le digo que tú eres Cefas, y sobre Cefas edificará la primera iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. El Hades es un lugar oscuro, tenebroso, bajo la tierra, donde las almas con el destino final, ahí es donde van a quedarse, a morar cuando nosotros nos vamos y nos morimos. Pero San Pedro es el que tiene las llaves del cielo y cuida de las puertas del cielo, y los que viven en Cristo Jesús no recibirán ir al Hades, sino
que serán recibidos por Pedro. Él nos recibirá en el cielo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y Jesús le preguntó, cuando él resucitó y estaban reunidos en la mesa, le dijo que sí lo amaba. Y le dijo a Pedro, le preguntó 3 veces. Dejó su casa en Capernaum para unirse con Jesús, Andrés y su hermano. Y se unió con Jesús y 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Así es más o menos la vida de Pedro, que Pedro es como si fuera el primer apóstol que Dios le dijo que sobre esa piedra, esa roca, se cimentaría su iglesia cristiana, la iglesia de nosotros los evangélicos, los que creemos en Dios, los que buscamos a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Le pedimos a Dios que Él sea siempre con nosotros, bendiciéndonos, guardándonos, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Y Dios nos manda a predicar las buenas nuevas, o sea, el evangelio a toda criatura, para que las personas no se pierdan, mas que tengan vida eterna. Ese es lo que nosotros tenemos, esa responsabilidad como hijos de Dios, compartirles y hablarles de la palabra de Dios, y lo que Dios nos dé inteligencia y sabiduría para poder caminar de su mano y ser hijos firmes en el evangelio y decirle, Señor, aquí estoy, para donde tú me mandes, Padre, aquí estoy. Y queremos ser obedientes a su palabra y seguir predicando el evangelio y hablándole a todos ustedes de las buenas nuevas, que Cristo te ama y que no estás solo, que tienes al Dios de poder, al Todopoderoso, que es Cristo Jesús. Que tengas un día lleno de bendiciones y recuerda que no estás solo, que Cristo te ama. Amén.